Hola dorados, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más en un video nuevo. Hoy en esta ocasión les voy a mostrar el Día de Muertos aquí en México. Para varios mexicanos que ven el video, pues únicamente algunos detalles que incluso yo no sabía, pero creo que les va a ayudar bastante. El Día de Muertos no es lo mismo que tener un día de Halloween. Viene de dos culturas muy distintas. El Halloween viene de nuestro vecino Estados Unidos y a diferencia del Día de Muertos no se pide sino se ofrenda. Aquí nosotros en México recibimos a nuestros seres queridos que ya pasaron a otro plano espiritual y lo recibimos con fiesta, lo recibimos con canto, con alegría, con comida y con adornos. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En esta ocasión yo mi ofrenda de Día de Muertos la realizo para mis abuelitos. Ellos, a pesar de que ya no están físicamente, espiritualmente nunca me han soltado de su mano y eso ha hecho que incluso con el tiempo yo les tengo un afecto muy grande. Entonces, bueno, mis abuelitos están enterrados en un panteón que está como a 2 horas y cacho de mi casa y pues no es tan seguido que yo venga. Pero cuando vengo a limpiarles, a hablar con ellos, a platicarles sobre mi nuevo estilo de vida. Y pues la verdad es de que me gusta muchísimo. Me gusta mucho venir a convivir un ratito con ellos. Y pues les voy a ir explicando un poquito más a detalle todo lo que vamos a realizar. Bueno, la primera aventura comienza desde que llegamos. Porque aquí las lápidas están bastante juntas. Yo respeto a mi abuelito donde vino a querer ser enterrado, pero pues para mí sí se me hace un poquito complicado porque ¡yo por ahí no paso! Está todo junto, miren. Buenas tardes, con permiso, si paso sobre ustedes. Bueno, y de verdad para mí es una proeza porque ¿qué pasa? Llegamos aquí con mi abuelito y el primer reto es cambiarme los zapatos porque pues vengo a limpiar, entonces voy a a cambiármelo por unas botas y pues no hay donde cambiármelo, entonces el primer reto, mis botitas para mis lentes. Entonces pues vamos a cambiarnos los zapatos aquí. Como les digo, es una acción de cariño porque no es como que... Bueno, si viviera cerca a lo mejor sí lo haría del diario, pero... No del diario, pero sí más seguido. Y pues tampoco es como que me gusta andarme empolvando, pero... Pues es una acción de cariño. En el más allá, mis abuelitos saben que lo hago por las atenciones que ellos tienen conmigo. Aún a pesar de donde quiera que estén. Ya las botas. Y a mi papá, ahora sí ya sueltas el... También el Día de Muertos, el día primero es para todos los santos, que son para todos los niños, y el día 2 es para los adultos. Nosotros en Día de Muertos recibimos a seres queridos, familiares o amigos. Esto, como les comento, es una acción de amor y de afecto recibiendo en una fiesta a aquellos que han estado tanto tiempo lejos de nosotros. A diferencia del Halloween, no se utilizan trajes para aterrorizar, solamente se utilizan vestimentas en representación a la Catrina. La Catrina es una representación de Mictecacihuatl y ella es la diosa del Micomán. Como tal, esta fecha de Día de Muertos lleva más de 3000 años aquí en México. Antes de que viniera la conquista española, ya estaba esta celebración. Cuando vienen los españoles, se hace una fusión en donde se integran cosas de España, que cae el Día de Todos los Santos. También Mictecacihuatl es la diosa del Mictlán, que después la convertirían en la calavera garbancera. Ella, no recuerdo quién fue quien la diseñó, la calavera garbancera, y una de sus últimas evoluciones fue la Catrina. Esta, como saben, la hizo Diego Rivera, y Diego Rivera la hizo como los europeos que se olvidaban de las raíces mexicanas que tenían aquí. También en el Halloween se dice que la línea que separa el mundo espiritual al de los humanos se hacía más delgada ese día. A diferencia del Día de Muertos, el Halloween
dice que vienen las almas, pero en forma maligna. Y no, aquí en Día de Muertos son seres queridos que nos aprecian y vienen a darnos un poco de apoyo, consuelo, afecto. Y el Halloween, desde 1840 se celebra en Estados Unidos con la llegada de los irlandeses. Esta se caracteriza por usar trajes terroríficos para guiar a las almas que vienen ese día, porque al adoptar una apariencia desagradable, las almas malignas no les harían daño a los humanos o no los poseerían, ¿no? O sea, son culturas totalmente distintas, porque les digo, aquí en Día de Muertos vienen de forma agradable y en el Halloween vienen de forma tenebrosa. También incluso cuando los niños dicen trick or treat, es una representación de los fantasmas que van a las casas y para apaciguarlos les ofrecen comida o dulces, como es la tradición. También, como les comentaba, cada región tiene una forma distinta de celebrar, pero algo que tienen todas en común es que aquí en el panteón se limpia la lápida y se adorna con flores. Se colocan flores y velas para alumbrar su camino, y también se coloca la música que le gustaba a tu ser querido. Como les comento, esto es una fiesta para recibir a aquellos familiares que también extrañamos desde hace tiempo. Incluso el día primero, amanecer del día 2 de noviembre, llevan comida para ofrendar a las ánimas, y también nosotros, como seres aún aquí terrenales, también compartimos esa comida con la familia. También, pues a mí me encantaría dejar la tumba de mis familiares llena de flores, pero honestamente no vengo más de 2 meses y eso es lo que quería que se veamos sucia y olvidada. Así que solamente la limpiaremos en esta ocasión. Bueno, pues esta fue la limpieza del lugar donde reposan los restos de mis abuelos. Es la primera parte de 2, porque la segunda es mi ofrenda, en donde
en la ofrenda ya les coloco los alimentos que les gustaban a ellos, vino, alcohol, cerveza. Les ponemos todo lo que a ellos pues les gustaba aquí en vida. No se dice que como tal ellos vengan y lo disfruten como nosotros, seres terrenales, pero sí ellos vienen y disfrutan de la esencia, de alguna fruta, de los aromas, y es únicamente por una noche. Posterior a ello ellos ya retornan a su plano espiritual y es como podemos seguir manteniendo un contacto con todas estas personas que nosotros amamos y que son importantes para nosotros. Y aquí con mi abuelito pues ya, como vieron, realizamos su limpieza. Ya ahorita vamos a llegar a bañarnos porque ahora ya estamos cochinas. Y bueno, adorados, esta es la segunda parte de nuestro video. Ahora les voy a mostrar cómo voy a realizar yo mi ofrenda. Y evidentemente a mi... Es que aquí está Paris, mira. Ven, Paris, saluda. Ay no, mejor no saludes, estás toda despeinada. Esta es la segunda parte de nuestra ofrenda. Como les había comentado, mi ofrenda es muy pequeñita y puede que le hagan falta varios elementos importantes. Sin embargo, aun cuando le haga falta mi ofrenda, yo les voy a mostrar... Bueno, como les comentaba, aunque aún me hagan falta unos elementos importantes, yo les voy a ir narrando. Primero que vamos a comenzar es con los pisos de la ofrenda. Los 3 pisos representan lo siguiente: el cielo, la tierra y el inframundo. O también hay ofrendas que tienen 7 pisos. Esa es una de las creencias que se tiene de todas las etapas que recorren nuestros seres difuntos antes de llegar al descanso eterno. Bueno, y uno de los elementos más importantes es la flor de cempasúchil. Esta flor se decía antiguamente que en cada uno de sus pétalos se guardaba un rayo de sol. Con estos rayos de soles que guardaban las flores iban a alumbrar el camino de nuestros difuntos. Y esto era desde la época prehispánica. Desde antes que estuvieran aquí los españoles ya se manejaba la flor de cempasúchil. También los aztecas lo utilizaban antes de ofrendar a alguien, porque decían que al colocársela sobre ellos era una clase de anestesia. Entonces, con esta anestesia ellos no sufrirían, no tendrían ningún padecimiento. Esta flor es muy importante porque nosotros decimos en México que con estas flores, con el pétalo de estas flores se alumbra el camino de nuestros seres queridos. Antiguamente, en la época prehispánica, se decía que dentro de ellas, por su color, guardaban rayos de sol. Estos rayos de sol alumbrarían a nuestros seres queridos en su trayecto del más allá a la tierra. Y tienen un aroma muy particular. Para mí es un aroma delicioso. Hay muchas personas que les atosiga el aroma porque en verdad es muy fuerte. También, aparte de esta celebración, el cempasúchil sirve para muchas cosas. Nosotros en esta ocasión lo vamos a ocupar para la ofrenda, pero también sirve para malestares estomacales. Lo puedes hacer en una quesadilla. Le quitas los petalitos a la flor y lo haces como flor de calabaza. Entonces se puede comer, es comestible el cempasúchil. O también te puedes hacer un té. Pones a hervir agua y desinfectas la hoja, la pones a que suelte su esencia e inmediatamente vas a ver cómo cambia en una tonalidad naranja tu agua. Y te va a ayudar para espasmos estomacales, también para la digestión e incluso para el dolor de muelas. Entonces es una flor bellísima, a mí me encanta. Esta es una segunda flor que también ocupamos para el Día de Muertos. De hecho ya te la venden en varias ocasiones junta. Al ladito de la de cempasúchil siempre vas a encontrar a su best friend, o sea, su mejor amiga. Esta flor es una flor muy suavecita, incluso se siente aterciopelada. Y también es para nuestro altar de Día de Muertos. Cada uno de estos ramitos tiene el costo aproximadamente de 20 pesos mexicanos, $1 americano. Otra cosa que a mí me encanta del cempasúchil es que tiene semillitas. Esas semillitas, si tú las siembras, pueden volver a florearte. Bueno, no sé si sea la palabra adecuada, pero vuelve a florear si tú las siembras. A mí me encantan estas flores. Yo las adoro porque me encanta su aroma, me encantan ellas, me gusta su color, me encantan ellas. Bueno, en realidad son flores muy bonitas. También esta está preciosa, me lo voy a poner aquí. Bueno, dejemos esta florecita, ya me pondré otra más. ¿Saben? También viendo esta flor de cempasúchil me recordó una leyenda. Esta
leyenda se desea igual en la época prehispánica. Habla sobre dos chicos, Xochitl y Huitzin. Se decía que ellos se amaban desde que eran niños. Ambos iban a adorar a Tonatiuh, que era el dios del sol. Sus padres estaban complacidos con su cercanía. Ellos desde que eran niños eran muy próximos y pues nada, crecieron. Nada, ¿qué va a pasar? Pues creció, ¿no? Cada tarde subían un ramo de flores para ofrecer al dios Tonatiuh. Tonatiuh era, pues vaya, como eran ¿cómo se llama? Cuando adoran a varios dioses. 6 horas y media después. 2000 años más tarde. Bueno, uno de esos dioses era Tonatiuh, el dios del sol. Pero pues un día llegó la guerra, ya saben, que el jalón de greñas, que el golpe, que mi barrio me respalda, que sí, que no. Y pues mataron a Huitzil. Para esto, qué mala suerte, ¿verdad? En el amor, sí, que te gusta, que no te corresponde. Que ahora sí te gusta y te corresponde, lo matan. No. Pero bueno. El chiste es de que Xochitl se fue y volvió a subir a donde le ofrecían flores a Tonatiuh y le empezó a reclamar a Tonatiuh: oye, no, pues ¿qué te pasa? A mí me duele mucho mi corazón, no puedo vivir sin él, por favor, permíteme alguna forma de volver a estar con mi amado. Y entonces Tonatiuh envió uno de sus rayos, la tocó y la convirtió en un hermoso cempasúchil. Y se decía antiguamente que las almas de nuestros seres queridos venían en forma de colibrí. Si venía un colibrí era porque te tenían que dar algún mensaje. Entonces, como ya Xochitl era una flor, cuando vino Huitzil ya era él un colibrí. Entonces se dice que así estarían toda la vida juntos. Cada que viniera ese colibrí, fertilizaría estas hermosas flores de cempasúchil. Y también ella, para guiar al colibrí, enviaría un aroma intenso para poder guiarlo hasta ella. Está hermosa, ¿no? Está hermosa esta leyenda. Y ahora les voy a mostrar el famoso papel picado. El papel picado, ahorita se los muestro un poquito más a detalle porque ya no sé, como que con la pancarta, con el papel aquí en mi cara. Y bueno, el papel picado lo utilizaban con un significado religioso antiguamente. En el papel picado podemos encontrar actualmente distintos tipos de figurillas con la Catrina, con el pan de muerto, con velitas, con varios elementos que ocupamos en la ofrenda. Pero antiguamente lo utilizaban el papel para ilustrar imágenes de sus deidades. Como les comento, era un significado sagrado. Así como actualmente en algunas religiones se utilizan imágenes para hacer representación de nuestros dioses, en ese tiempo también manejaban el papel picado. Otro dato importante que quiero mencionarte: el Día de Muertos tiene origen en México. Sin embargo, no significa que todos los mexicanos lo festejen. Hay muchas variantes que pueden impedir este festejo. Uno de ellos es que pertenezcan a otra religión. Hay varias religiones aquí en México que no permiten realizar este tipo de ofrendas porque lo llaman idolatría o alguna percepción distinta que ellos tengan. Y la verdad es de que está bien. Gracias a eso tenemos diversidad aquí en México. Podemos tener más formas de pensar y enriquecernos con las ideas de todos. Yo creo que es importante también respetar que muchas personas no lo quieran realizar. Sin embargo, a mí me gusta mucho realizar mi ofrenda de Día de Muertos. Como les comenté, para mí sí es un día especial porque sí siento que ese día tengo más acercamiento con mis seres queridos que ya pasaron a otro plano. Y para mí es un gusto recibirles con esta ofrenda. Ahora les voy a hablar un poquito de la fusión española. Las veladoras son parte de la fusión que hubo con la conquista porque son para un propósito similar como lo teníamos con el cempasúchil. Ambas sirven para guiar a nuestros seres queridos, para iluminar y guiar a nuestros seres queridos. Las veladoras aquí en México, como todo, tenemos una variedad de costos, pero incluso estas son muy típicas e incluso son chistes mexicanos porque estas velas vienen en vasos de vidrio. Los vasos de vidrio, cuando ya concluye su función de la veladora, los utilizamos para uso normal. Usualmente, como en todo, hay todo tipo de personalidades. Hay personas que al concluir la vida útil de la veladora la desechan, pero la mayoría, creo que sí es la mayoría en México, reutilizamos este vaso para lo que se utiliza, para hacer tu chocolatito, para tu agua, para lo que tú quieras. Esto es útil. Entonces tiene doble uso la vela y estas están aproximadamente de 17 pesos en adelante. Creo que en el mercado donde yo estoy no encontré más económicas sin el vaso de vidrio.
Ya sin ese vaso, sí, ese vaso de vidrio, seguramente el costo disminuye. Pues ya un poquito avanzada nuestra ofrenda. No, la basura. No. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Cuando quieres grabar tranquilamente, pero vives en una colonia popular. Ah, no. Bueno, esperemos a que guarde silencio la basura. Algunos centímetros más tarde. Y otro elemento que tenemos en nuestra ofrenda es la sal y el azúcar. Esto por tradición casi en todas las casas lo van a encontrar, pero de ley sí tiene que estar aquí la sal. La sal dice su significado que es para que las almas no se corrompan en su viaje de ida y de regreso para el próximo año. La sal es para purificarlos. Yo a mis abuelitos les gustaba el tequila como buenos mexicanos y también les voy a colocar su tequila. El elemento a continuación es el agua. El agua se dice que es para purificar. El agua se dice que es para que nuestras ánimas mitiguen la sed del lado recorrido que pues ellos tuvieron que cruzar para llegar aquí a la tierra, y también para que se fortalezcan para cuando ellos retornen a su lugar donde pues ahorita ellos. Otro elemento que tenemos son los cráneos. Estos cráneos en la época prehispánica pues eran cráneos reales, eran cráneos de... Lo chistoso es que parece que están aquí al ladito mío. Bueno, estos cráneos en la época prehispánica eran cráneos reales, eran los cráneos de tus difuntos. Ellos los trataban con mucho respeto y los colocaban aquí en la ofrenda. Con la conquista española se cambian estos cráneos por unos cráneos de azúcar. Actualmente ya tenemos una diversidad, como podrán ver, las mías son de chocolate. Colocan aquí en la ofrenda o también las puedes regalar a tus seres queridos que aún están aquí en vida. Cabe aclarar que también todo lo que tenemos aquí en la ofrenda no se tira. Posterior al Día de Muertos o incluso entre los días antes de la fecha importante, los mismos integrantes de la familia pueden ir comiéndoselo de la ofrenda. Las abuelitas actualmente pues nos regañaban y con justa razón. Pero posterior al Día de Muertos ya puedes ingerir cualquier cosa que les hayas colocado aquí. Pero la leyenda dice, e incluso a mí me ha pasado, las frutas que se les dejan aquí en ofrenda, cuando uno ya los come, no tienen el mismo sabor, saben insípidas o algo que tiene mucho aroma. El aroma ya no es el mismo, ya no es tan fuerte. Entonces, por decir, de una naranja, cuando tú te comes la naranja, tiene un aroma muy delicioso, pero también es un aroma muy fuerte. Yo cuando he llegado a comer los frutos del altar de Día de Muertos, ya son muy mínimos. La naranja, que tiene un aroma tan perfumado, ya no tiene el mismo aroma que usualmente que en un principio. Las manzanas también me saben un poquito más insípidas, pero pues bueno, todo es cuestión de cada quien. Todos tenemos ideas distintas, pero son las cosas que a mí me han ocurrido. También en nuestro altar encontramos los retratos. Los retratos son de las personas que van a venir a recibir la ofrenda, y en este caso, como les había comentado, son mis abuelitos. Usualmente yo coloco por cada veladora un retrato de mi ser querido. Que también me hace falta, que es el pan de muerto. El pan de muerto en este momento no lo he colocado porque se vuelve duro. Prefiero colocarlo cuando ya falte un día antes. Y también la comida, que pongamos un ejemplo, si a tu familiar le gustan los tacos dorados, los tacos al pastor, pues no los vas a tener desde una semana antes ahí. Se colocan una noche antes y completa nuestra ofrenda. También algo importante es el copal. El copal es el que les mostré en el panteón, el que está en el saumerío, pero también eso lo realizo un día antes del día 1 de noviembre. Entonces, bueno, esta ya sería mi ofrenda. Puede que le hagan falta algunos elementos, pero es como usualmente yo hago mi ofrenda. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Cuando las mueve el viento,
mucho cariño para ustedes. Y espero ustedes también se animen a hacer su ofrenda de Día de Muertos, porque recuerda que es un acto de amor de una forma distinta. Yo les espero con mucho cariño a mis abuelitos porque de verdad me han estado guiando. Creo que conforme más he madurado, más he crecido, ellos los he podido sentir más presentes en mi vida. Y también tú no te pierdas esa oportunidad de recibir cariño de tus seres queridos, aun cuando ya estén en otro plano. El amor es la base de todo. Y también no te niegues a recibir el cariño de tus seres queridos. O si bien no tenías una buena relación, igual ya es la forma en que tú y ellos hagan las paces. Espero que les haya gustado mucho este video, se los hago con mucho cariño. Si les gustó, suscríbanse, denle like y pues nada, nos vemos pronto.